Hola, bienvenidos una vez más a su curso de cálculo 1. En este caso vamos a hacer un video de aplicación del tema de la semana 7, que es gráfica de una función. Bueno, comencemos. Vamos a dibujar la siguiente gráfica. La gráfica de f de x igual a x cuadrado más 3 sobre x menos 1. Siguiendo pues el procedimiento sugerido que tenemos en las diapositivas y en el material, ¿no? Vamos a comenzar. Entonces lo primero, vamos a determinar el dominio. El dominio de la función son todos los números reales diferentes de 1. ¿Y eso es por qué? Porque esta expresión solo va a tener sentido si el denominador es diferente de 0. Para que el denominador sea diferente de 0, el único valor que puede tomar x es 1. Entonces, por eso es que tenemos que excluir al 1. El numerador, bueno, también acá yo observo que el numerador x cuadrado más 3, eso siempre va a ser positivo. ¿Sí? ¿Por qué? X cuadrado es 0 cuando x vale 0 y va a ser positivo si x es diferente de 0. Entonces, este número es mayor o igual a 0. Y si le sumo 3, va a ser un número positivo. Por eso es que esto es mayor o igual a 3. Muy bien. Entonces, ese detallito también es bien importante. El numerador jamás va a ser 0. Ahora, la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, cuando existe, es de la forma 0, f de 0. Entonces tengo que evaluar la función en 0, que sería 3 dividido menos 1, que es menos 3. Entonces, la intersección con el eje Y sería el punto 3, menos 3. Existe, está bien definida. La intersección con el eje X no existe. Profesor, ¿por qué no existe? Porque tengo que solucionar la ecuación f de x igual a 0. Para solucionar esa ecuación, tengo que solucionar la ecuación x cuadrado más 3 igual a 0. Pero como ya vimos anteriormente, esto siempre es positivo. Entonces, esta ecuación no tiene solución en los números reales. Muy bien. Ahora ya determiné las intersecciones con los ejes, el dominio de la función, que es cómodo, es grande. Son todos los números reales quitándole el 1. Vamos a hablar de las asíntotas. Entonces, primero la asíntota vertical. Busco los puntos, los números reales que no estén en el dominio. Solo hay uno, que es el 1. Entonces, para ver si existe una asíntota vertical, lo que yo debo hacer es calcular el límite cuando yo me acerco por derecha o por izquierda al 1. Entonces, si yo, por ejemplo, me acerco por la derecha al 1, el numerador va a ser diferente de 0. El denominador va a ser 0. Pero este número, conforme yo me acerco por la derecha, va a ser un número positivo, porque me estoy acercando por números mayores que 1. Si le resto un 1, esa diferencia va a ser un número positivo. Un número positivo dividido un número positivo me da un número positivo. Entonces me va a dar más infinito. Si yo hago la misma analogía cuando me acerco por los negativos, bueno, acá tengo un número menor que 1, y si le resto un 1, va a darme un número negativo, va a darme un número menor que 0. Entonces el denominador va a ser negativo, el numerador ya lo discutimos, siempre va a ser positivo, entonces me va a quedar un positivo dividido un negativo, eso es negativo, y como el denominador va a tender a 0, conforme yo me acerque a este punto, pues me va a dar menos infinito. Entonces sí, tengo una asíntota vertical que es x igual a 1. Bueno, ahora vamos a comenzar con la asíntota oblicua, ¿ya? Que sería ver primero la pendiente. Recuerden que para las asíntotas oblicuas vas a obtener una ecuación de esta forma, ¿sí? Acá está la definición de m. Esta sería la asíntota oblicua derecha. Esta sería la asíntota oblicua izquierda. La pendiente para cada uno. Me da lo mismo, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de m, que es igual a 1. Y el valor de b, que es este.
Bueno, que sería calcular este límite haciendo las cuentas, te queda este límite y bueno, te da 1. Entonces ya tengo la ecuación de la asíntota oblicua. Bueno, ustedes pueden recordar que hay una forma de encontrar la asíntota oblicua para una función racional, que es haciendo la división. Pueden, si quieren, hacer la división larga. O si quieren esto lo pueden ver así: x cuadrado menos x más 3 sobre x menos 1. Bueno, esto sería x factor de x menos 1 sobre x menos 1 más x más 3 sobre x menos 1. Este término se cancela con este. Te va a quedar x más 3 sobre x menos 1. Y este término que tengo acá lo puedo ver como x menos 1 más 4 sobre x menos 1. Y aplicando el mismo argumento me quedaría x más 1 más 4 sobre x menos 1. Y esta sería la asíntota oblicua. Esa es otra forma de calcular las asíntotas oblicuas de una función racional, donde la diferencia de grados entre el numerador y el denominador es 1. ¿Sí? Recuerden que en este tipo de funciones casi siempre existe una asíntota vertical. La única forma de que no exista la asíntota oblicua, es que el polinomio del numerador sea un múltiplo del, bueno, tenga como un factor el denominador, pero eso no es el caso en este momento. Muy bien, no hemos usado cálculo tampoco. Ya se en cuenta que no he derivado, no he hecho criterio de la primera derivada, segunda derivada, nada. O sea, esto realmente pertenece a otro curso que se llama MATBA, Matemática Básica para Ingenieros. Eso es lo que hemos hecho. No hemos hecho nada más. Útil, importante, pero ahora sí vamos a introducir el cálculo. Entonces voy a calcular la primera y la segunda derivada. Tengo esta función, bueno, ¿cómo calculamos la derivada de un cociente? Por aquí no recuerdo. Sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Bueno, entonces haciendo las cuentas, ahí obtengo la primera derivada, que sería esta, y la segunda derivada. Muy bien. Recuerden la definición de punto crítico y punto de inflexión. Bueno, los puntos críticos son aquellos números donde la derivada o es 0 o no existe. Para ver que la primera derivada es 0, en esta expresión racional solo tengo que ver el numerador. ¿Sí? La única forma de que la expresión valga 0. ¿Ya? Y si yo quiero ver para qué valores la primera derivada no existe, ¿sí? Tengo que solucionar la ecuación, o sea, igual al denominador igual a 0. ¿Ya? Entonces, bueno, esta expresión que aparece acá tiene como solución x igual a menos 1 y x igual a 3. Si x vale 3 o x vale menos 1, la primera derivada se hace 0. Si x vale 1, la primera derivada no existe. Ah, ya, perfecto, profesor. Entonces, ya tengo los números críticos. Me faltaría los posibles candidatos de punto de inflexión, que sería el único número donde esto se haga 0. Bueno, no existe. El numerador siempre va a ser diferente de 0. Y
Bueno, esto nunca se va a hacer 0. Y esto no va a existir para x igual a 1. Ya, entonces anoto la conclusión. Y bueno, vamos a construir nuestro tradicional cuadrito. Acá tengo 3 números, entonces la recta real se va a dividir en 4 sectores. Acá voy a dibujar una pequeña recta. Voy a tener el menos 1, el 1 y el 3. ¿Ya? Esos 3 números voy a tener. Vamos a comenzar con la primera derivada. Entonces tomo números de control en cada espacio. Bien, entonces por ejemplo acá puedo tomar el menos 2, acá está el 0, acá estaría el 2, por acá puedo tomar el 4. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la derivada, la primera derivada en cada uno de estos números. ¿Sí? Entonces la primera derivada puedo usar esta expresión, nuestra expresión es exactamente la misma. Si x vale menos 2, el denominador siempre va a ser positivo porque es un número elevado al cuadrado. Entonces esto siempre va a ser positivo, entonces el signo me lo va a definir el denominador. Acá me quería menos 2 más 1, eso me da menos 1, negativo. Y acá me quería menos 2 menos 3, que sería menos 5, que también es negativo. Negativo por negativo, profesor, positivo. Si x vale 0, me quería menos 3 sobre menos 1 al cuadrado, que eso sería negativo. Entre 1 y 3 estoy tomando el 2. El 2 me quedaría 3 menos 1. Esto va a ser negativo. Y acá me va a quedar con 4. Positivo, positivo, positivo. Muy bien. Entonces acá va a ser creciente, decreciente, decreciente y creciente. Que comprobamos están aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Con este diagrama también puedo clasificar y puedo encontrar los máximos y mínimos. Bueno, los únicos que me van a interesar va a ser el menos 1 y el 3. ¿Qué pasa con el 1, profesor? ¿Por qué el número crítico x igual a 1 no lo va a considerar? Porque date cuenta que acá no hay ningún cambio de signo alrededor del 1. Entonces el criterio de la primera derivada me dice, esto no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Sí? Por eso es que acá en x igual a 1 no dice nada. Es que es más, no existe la función en ese número. No existe esa función. No existe la función en ese número. ¿Ya? Entonces no tendrías, no es un extremo cuando yo evalúo la función en 1. De hecho, ni siquiera puedo. Muy bien. Y para calcular la segunda derivada, pues realmente solo tengo, esta era para la primera derivada, para la segunda derivada, profe, como solo tengo un número, un candidato al número crítico, al número de inflexión, que sería el 1, tomo un par de números, por ejemplo el menos 2 y el 0, y evalúo en la segunda derivada. En la segunda derivada me queda menos 3 elevado al cubo va a ser un número negativo, 8 y un número negativo me va a dar negativo, y si cambio x por 0 en la segunda derivada, o sea aquí, me quedaría 8 sobre menos 1 al cubo, que también viene siendo uy, discúlpenme, el 0 no está ahí. Dios mío, profe, 2. Acá sería positivo. ¿Sí? Algo era raro. Ya sé por qué es el problema. Acá está el problema. Muy bien. Entonces, aquí ya quedó clasificado. Acá va a ser cóncava hacia abajo y acá va a ser cóncavo hacia arriba. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba. Tradicionalmente los intervalos los colocábamos en la parte superior, ¿sí? Y esta información la colocábamos acá para las filas.
¿sí? Y la conclusión la colocábamos abajo. Eso está bien, ¿sí? Pero cuando los cuadros son tan largos también puedes intercambiar fila por columna y te queda un cuadro similar. Muy bien, damas y caballeros. Entonces ya con esto tengo un montón de información en donde la función es creciente, creciente, donde hay un máximo, donde hay un mínimo, donde no pasa nada, donde hay una asíntota vertical. Toda esa información la voy a comenzar a agregar. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo un sándwich, ¿sí? Entonces comenzaron con el pan, un pan brioche, le agregaron la mostaza, hicieron la mostaza o le hicieron una mayonesa, sancocharon muy bien o han hecho muy bien su chanchito, lo han cortado, su pan con chicharrón, el camote, etc. Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora lo único que nos falta es pegarlos, unirlos. Eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, acá dibujo la gráfica, la intersección con el eje, la ubico. Bueno, acá la asíntota vertical, la oblicua, los máximos y mínimos, y ya lo único que me queda es trazar, ¿sí? Trazar la curva que es en rojo. ¿Ya? Entonces acá tienes el mínimo y acá tienes el máximo. El mínimo, máximo relativo. Acá es creciente, decreciente, y bueno, va a tender a pegarse a la asíntota, ¿no es cierto? Alguien podría decirse, profesor, pero mire, acá yo podría dibujar algo así y es creciente, profe. Pero acá hay un problema. Esta curva no puede ser porque cortaría el eje X. Y sabemos que esta curva no tiene cortes con el eje X. Entonces, esta forma de la curva no vale. Alguien podría decir, profesor, pero mire, esta función, o bueno, por acá, algo así, es creciente. ¿Sí? Es creciente. Pero vuelve y juega. Profe, está cortando el eje X. No hay cortes con el eje X. Entonces, la única posibilidad que le queda a la gráfica de la función es estar en esta región y en esta región. No puede estar ni por acá. Por ejemplo, por acá no puede estar. Tarde o temprano la gráfica va a tener que pegarse a la asíntota y al pegarse la asíntota va a cortar con el eje, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces tengan eso en cuenta cuando dibujen una gráfica de una función. Y bueno, damas y caballeros, ya con esto hemos terminado el sándwich. Digo, hemos terminado nuestra gráfica y el ejercicio. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido y bueno, tengas esto en cuenta. Es una secuencia de pasos, tú lo puedes modificar, darle tu toque, pero a la larga vas a tener que hacer esos pasos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.